mucha honestidad y a la vez pues con el humilde reconocimiento de que contamos con la valiosísima presencia de Andrés Moreno Yepes, quien ha escrito esta obra maravillosa de Potenciar. Este libro que será lanzado en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 10 de mayo. ¿A partir de qué hora es el lanzamiento, mi querido Andrés? Es a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Sí? 18:30 horas de la tarde y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el aula Benjamín Carrión. Así es. En el edificio antiguo de nuestra Casa de la Cultura. Digo nuestra porque ahí tenemos la oportunidad de hacer música, de hacer poesía, de lanzar libros, discos y todo aquello que representa el arte y la intelectualidad. Pues Andrés, yo tengo entendido, extra micrófono veníamos diciendo algo importantísimo, le duraron 20 años de investigación a Andrés Moreno Yepes para escribir esta fabulosa obra. Hoy cuenta ya con su versión y también podemos indicarles que tiene 148 páginas, las mismas que con un lenguaje sencillo, práctico y a la vez muy aleccionador, nos está dando a conocer algo que muchas veces suele pasar inadvertido. Son las crisis. ¿Podemos hablar de los 10 modelos de crisis, Andrés, por favor? Claro, Vinicio. Son las 10 fases por las que pasa en el tiempo. Ya. ¿Sí? Sí. Y ya. Por supuesto. El modelo plantea que, en primer lugar, tenemos la fase 1 de la gestión. Esta fase hace relación a mecanismos inconscientes que tenemos como seres humanos y que se expresan mediante mecanismos de defensa, negaciones, racionalizaciones, arquetipos y figuras y paradigmas, ¿no? Que bloquean una efectiva gestión. ¿Sí? Por hacer más o menos una relación y comprender esta primera fase, es como cuando a una persona que tiene problemas con el alcohol, ¿sí? Yeah. Se le indica, se le dice, mira, tú tienes un problema con el alcohol, demasiado consumo, y la persona niega. Dice, no, yo no tengo este problema. ¿Sí? Esto es lo primero que nosotros debemos identificar, porque esta negación es la que permite iniciar el adecuado proceso de una gestión técnica de los tipos de crisis. ¿Sí? Entonces la fase, la etapa 1 sería esto de apoderarse o negar lo que estamos viviendo. Así es. Y a veces cosas muy evidentes. Claro que sí. ¿No? Esto hay miles de ejemplos. He puesto el caso de esto del alcohol para que la gente lo comprenda, ¿no? Pero es negarnos a ver una realidad. ¿Sí? Pero esto hay que entenderlo como, obviamente, como un mecanismo de defensa. Alrededor de esto hay una serie de investigaciones científicas que obviamente se los menciona en el libro, pero es la primera fase. ¿Y la segunda? Sí. La segunda fase ya hace relación a la detección de las señales tempranas, signos y síntomas, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ajá. Tenemos una especie como de enajenación de uno mismo y también ya podemos caer en aquello de una persona alcohólica, por ejemplo, comienza a sustraerse cosas de su familia para venderlas y poder adquirir licor. Sí. La número 3 quizás, Andrés. Sí, por favor, ¿no? Claro. La número 3 corresponde ya a la identificación y valoración del riesgo. ¿Sí? Este término riesgo, que ahora se lo conoce, se lo utiliza y se habla mucho del término riesgo. ¿Sí? Una pregunta indiscreta. Por favor. Andrés, debe ser discreta, sí. Que no nos escuche nadie, por favor. Tal vez su libro sirvió de base como para que se creara la Subsecretaría de Riesgos. Bueno, mi libro no todavía. No todavía. Pero la idea sí. Pero bueno, en realidad existe la Secretaría de Riesgos, ¿no? Sí, claro. Si ustedes, por supuesto, el tema del riesgo es lo que más se conoce.
actualmente en nuestro medio, ¿no? Ya. El riesgo como tal, como definición de la combinación de la probabilidad y la gravedad de que algo pueda pasar. Efectivamente, y a nivel general se habla del riesgo. Del riesgo y luego del riesgo la prevención, que es la fase 4 a la que ya íbamos a llegar. Sí. Pero el modelo lo que indica es que tanto el riesgo y la prevención son, técnicamente, según aquí se lo plantea en el modelo, es aproximadamente el 20% de la gestión. Sí, y el libro también analiza que el riesgo como tal tiene ciertas falencias, ciertos vacíos. ¿Sí? El riesgo también ahora es considerado por algunas normas internacionales como OSAS 18001, como la nueva versión de ISO 9001-2015 también aborda el tema del riesgo. Pero lo que la obra plantea, eso es lo enriquecedor de la obra, que indica que hay algo más aparte del riesgo. Algo que con el riesgo sí se liga, pero que no es suficiente el término riesgo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a la quinta. Bueno, la cuarta era prevención. Sí. La quinta. La quinta fase, obviamente, una vez que un tipo de crisis lastimosamente ha seguido pasando por estas etapas y no ha sido bien gestionado en el tiempo, la quinta etapa es la fase de destrucción. ¿Sí? Es el momento en que se produce el accidente, la caída, la pérdida de imagen, por ejemplo, ¿no? El momento de la destrucción que nos trae las pérdidas asociadas. Lo que también plantea el modelo, y aquí justamente se integra con las normas internacionales, es que a lo que llamamos crisis, esta fase destructiva, es lo que las normas internacionales le conocen como, y se conocen, es el accidente, es el incidente, es el siniestro, es el desastre, es la no conformidad o el producto no conforme. ¿Sí? Andrés, aquí sin hilar muy fino, pero este riesgo, o quizás por ejemplo el desastre que tuvimos el año pasado, el 16 de abril, viene como que anillo al dedo para dar una explicación lógica y completa de la sexta etapa, o sexta fase, perdón. A ver, lo que dije hace un momento, ¿no? Hay que separar lo que son los desastres naturales y los desastres causados por el ser humano. ¿Sí? Eso es algo que nosotros necesitamos comprender como sociedad y como humanidad. Nos hemos centrado, el modelo también lo que propone es dejar de pensar no solo en lo más evidente, sino pasar a pensar en lo menos evidente. Porque en lo menos evidente es de donde están las mayores pérdidas. ¿Sí? Normalmente a nivel general nos preocupamos de lo que podemos visualizar, observar, lo más, se puede decir entre comillas, lo más visible, ¿no? ¿Sí? Pero el modelo lo que pretende es a comenzar a pensar que aquellos desastres causados por el ser humano, por nuestra mala gestión, compiten en su capacidad destructiva con los desastres naturales. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, claro, llega una fase destructiva, claro, del desastre natural, sí, del causado por el ser humano también, pero en el caso del ser humano, nuevamente, como le dije hace un momento, la idea es que en este tipo de desastres sí podemos tener una acción, en este tipo de tipos o tipo de crisis que nos enseña su fase destructiva, ¿no? Graficando un poco, como quien dice, el propio ser humano, el propio hombre, es responsable, por ejemplo, de las sequías prolongadas y también de las inundaciones, por el hecho físico de talar indiscriminadamente árboles, de provocar en tiempo de verano, provocar los incendios forestales. Así y de no tomar las medidas y las precauciones que se debe tomar en favor de la naturaleza y por ende en favor del ser humano mismo, ¿no? Así es, sí, tiene toda la razón, Vinicio. Efectivamente, el ser humano ahora tenemos una incidencia
somos los causantes de muchas de las cosas que ocurren y que afectan, por supuesto, a la naturaleza, ¿no? Ya. Por supuesto, el medio ambiente. eh, Efectivamente vemos nuestra incidencia, ¿no? Y claro, El ahora calentamiento global, por ejemplo. el calentamiento global, por supuesto, Ujú. sí, efectivamente. Entonces, estamos en un mundo en donde cada vez se vuelve más necesario conocer estos temas porque debemos tener mejorar nuestra conciencia, mejorar nuestras actividades para visualizar un mundo mejor, ¿sí? Visualizar un mundo en el que podemos vivir de una manera más armónica sin hacernos tanto daño entre los seres humanos, ¿sí? No se diga a nivel de los ecuatorianos, por ejemplo, deberíamos pensar en qué vamos a hacer ahora para terminar de hacernos tanto daño y más bien cambiar a otro esquema en donde creamos Ya, ya. desarrollo, Ajá. ¿sí? Y continuidad. Mire, usted parece que no tiene nada que ver lo uno con lo otro y sin embargo son tan confluentes que nos llama a la reflexión. Sí. La séptima fase, Andrés. Estábamos en la quinta fase, ¿no? Ya me De la salté. ya saltó, ¿no? La emoción me... Sí, Adelante, Andrés, perdón. y en realidad no sabemos de estas fases, ¿no? La fase 6 es la fase de análisis. Una vez que ocurre un tipo de evento, Ajá. ¿sí? Debemos realizar un análisis, obviamente técnico, no bloqueando la información, no buscando culpables, ¿verdad? Para determinar primero con qué tipo de crisis estamos tratando y cuáles han sido los sistemas generadores que han provocado esto, ¿sí? Necesitamos hacer este análisis para identificar la causa cierta del problema. Si no identificamos cuál es la causa cierta del problema y del tipo de crisis con el que estamos tratando, no vamos a llegar a una solución. Es más o menos como el trabajo del médico, ¿sí? Ya. Estamos enfermos, nos sentimos mal, necesitamos que un médico, un especialista nos revise y nos indique cuál es el problema realmente con el que estamos tratando. Sí, pero en primera instancia acudimos donde un médico clínico y el médico clínico nos derivará al especialista. Pues sí, claro, exactamente, para realizar un adecuado análisis, ¿no? Ujú, Y determinar el la causa. diagnóstico también. Y el diagnóstico, exactamente. Ujú. ¿Sí? Aquí es en donde fallamos mucho. Primero, somos una cultura que busca culpables. Somos una cultura que no se orienta y no sabemos que debemos orientarnos a identificar el tipo de crisis con el que estamos tratando. Por eso es que este término que ahora que se utiliza mucho, estamos en época de crisis o tiempos de crisis, técnicamente no es lo adecuado. Sí, todo el mundo lo dice, pero aquí es lo novedoso, que ese término no es el adecuado. Porque la época de crisis o los tiempos de crisis no nos permiten focalizarnos en el tipo de crisis o tipos de crisis que son los que debemos enfocarnos en identificar y en tratarlos técnicamente. Caramba, mire usted, como a veces utilizamos determinada fraseología y lo repetimos como los loritos, ¿no? Nunca Sí, sabemos qué es lo sin que pensar. estamos diciendo, ¿no? Así. Y de aquí, a ver, como educador me cupo la satisfacción. Hace muchos años atrás solían darnos en tercer curso las raíces latinas, griegas y árabes de las palabras. Y eso nos permitía cierto desahogo al utilizar debidamente las palabras correctas a las cosas con las que estábamos hablando. Pero sin embargo ahora suele disfrazarse las cosas tales cual como son con otras, ¿no? Sí. Por mencionar un ejemplo X, de pronto una damita tiene que hacerse digamos, un aborto terapéutico que ahora, Okay. y le decimos, se suspendió el embarazo o hubo una interrupción del embarazo. Sí. Cuando lo correcto debiera ser y decirse un aborto, ¿no? O sea, lo tan castizo que así resulta. Sí. Sin embargo, se dan este tipo de disfraces que yo digo a determinadas palabras. Como Sí. que concuerda con la sexta fase. En cierta medida sí, pero yo diría un poquito más. Pensemos, por ejemplo, en
A ver, pensemos, por ejemplo, no sé si se me permite, pero Claro. pensemos, por ejemplo, en algo que ha sucedido, que es noticia de la televisión, por ejemplo, ver el caso de este caso de corrupción en donde se identifica, ¿no?, que el gerente de Petroecuador se ha sustraído una determinada cantidad, algunos millones de dólares, ¿no? Ya. ¿Sí? Eh, Hasta ahora yo no he visto ni en los medios de comunicación un análisis técnico. Lo que siempre decir, si el señor ya está preso, se lo encerró, ¿no? ¿O no? Se lo encerró o no, ¿no es cierto? Tantos casos que hay ahora, el tema no es no entrar en un poco en esos temas, pero hacer un análisis de, a ver, el análisis técnico iría primero a tratar con qué tipo de crisis es el que estamos tratando, ¿sí? Esto, ¿desde cuándo comenzó a pasar esto? ¿Sí? La otra, ¿quiénes eran los encargados posiblemente de identificar este problema? ¿Sí? Y el otro es los grupos de interés relacionados. Obviamente es un tema un poquito delicado. Bastante delicadito. Bastante delicadito, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Así resulta. Andrés, yo voy a pedirle algo muy especial en vista de que el tiempo en radio es nuestro peor enemigo. Pero qué caramba, qué leccionador y qué enriquecedor el dialogar con usted. Andrés, ¿qué tal si antes del lanzamiento del libro vuelvo a tener un conversatorio con usted, capaz de conocer a profundidad las 4 últimas fases de que nos falta? Quiero reiterarle a usted mi agradecimiento profundo por estar con nosotros, y también que usted reitere la invitación, no sin antes solicitar un mensaje cortito para quienes nos están escuchando. Claro que sí, estimado Vinicio. Le agradezco mucho. Es una entrevista fabulosa. Usted es muy amable y muy agradable. Espero que así haya sido, porque a veces tenemos esta especie de grande filosofía, ¿no? Pero vale la pena. Así es, sí. Efectivamente, con mucho gusto, le agradezco. Será para mí un placer volver a acompañarles. Son temas tangenciales a todas las actividades de nuestras vidas. Necesitamos comenzar a tener otros puntos de vista. Ya. No podemos seguir en la corriente, sin cuestionarnos, sin analizar, ¿sí? Porque necesitamos incorporar otra gestión en nuestras vidas, ¿no? Si queremos lograr este desarrollo, esta continuidad, es un trabajo de todos en conjunto. Necesitamos un proyecto de vida. Necesitamos, así es, Sí. ¿no? Y todos, porque todos somos seres humanos y nos hemos equivocado y nos equivocamos. Ha sido el mensaje y las palabras del propio autor del libro Potenciar, Andrés Moreno Yepes, quien nos ha acompañado en este subprograma Ecos de Cultura. Eduardito Morán, muchas gracias, buenas noches por haber estado con nosotros, le agradecemos muy enormemente. Vinicio estaba en la locución y vuelvo a insistir, como nuestro invitado de honor, nada menos ni nada más que Andrés Moreno Yepes, de quien ahora, si me lo permite, nos preciaremos de ser amigos para seguir compartiendo en esta radio, su emisora, su programa. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.